antes de que las aguas reclamaran el pecado del mundo y borraran las huellas de los gigantes sobre la tierra. Existió una era de sombras alargadas y cielos que hablaban en un lenguaje olvidado. No era un mundo de paz, sino una vigilia constante bajo la mirada de un creador que parecía haber sellado sus labios tras la expulsión del Edén. En este tiempo de silencio divino, Enoc no buscaba el descanso de los hombres comunes, mientras el resto de la humanidad se entregaba a la labranza de una tierra que aún sangraba espina. Él se convertía en el escriba de lo invisible. Su hogar no eran las paredes de piedra o las tiendas de piel de cabra, sino el umbral de la percepción, el rincón oscuro donde la realidad se dobla bajo el peso de lo que habita más allá. La noche en que todo comenzó, el firmamento no era el manto protector de costumbre. Las estrellas, esos puntos de luz que los antiguos consideraban ojos de ángeles, empezaron a comportarse de manera errática. Enoc, desde la cima de un monte, cuyo nombre ha sido borrado por los milenios, observaba a través de sus instrumentos de bronce y cristal tallado. Notó que 7 astros, 7 luminares sagrados, habían abandonado sus órbitas prescritas. No caían como piedras de fuego, sino que se desplazaban con una voluntad fría y consciente, como depredadores acechando en un océano de azabache. Eran las estrellas errantes, aquellas que desafiaron la ley de la gravitación espiritual y decidieron que el vacío del cosmos era una celda demasiado estrecha para su magnificencia. El aire se volvió denso, cargado con el olor del ozono y el metal antiguo. Enoc sintió un escalofrío que no nacía del viento del norte, sino de la médula de sus huesos. La oscuridad a su alrededor cobró una textura física, una viscosidad que parecía absorber la luz de su pequeña lámpara de aceite. En ese silencio absoluto comenzó a escuchar el susurro. No era una voz humana, ni el canto de un animal. Era un sonido de cristal rompiéndose, de eones de tiempo colapsando uno sobre otro. Las sombras de los árboles se alargaron de forma imposible, proyectando formas poligonales que no correspondían a la geometría de este mundo. El terror cósmico no se manifestó con un grito, sino con la comprensión de que el cielo era solo un velo, una membrana delgada y frágil, que estaba a punto de ser rasgada por garras de luz negra. He visto lo que ningún hombre debería ver, y he escuchado el eco de las esferas que no giran para nosotros, sino a pesar de nosotros. Enoc comenzó a escribir con frenesí. Sus dedos, entumecidos por el frío sobrenatural, trazaban caracteres que nunca le fueron enseñados. Eran símbolos que vibraban en el papel, palabras que describían la anatomía de los cielos y la jerarquía de los seres que habitan en la luz inaccesible. Pero algo había cambiado. La luz ya no era pura. Entre las grietas del firmamento divisó una negrura más profunda que el abismo, una oscuridad viviente que palpitaba con el ritmo de un corazón colosal. Eran los vigilantes, los Gregory, seres de una estatura que desafiaba la razón, cuyos rostros eran soles apagados y cuyas alas estaban hechas de tormentas y desesperación. No descendían para salvar, sino para observar. No venían por amor, sino por una curiosidad impía que amenazaba con devorar la cordura de la creación. El suelo bajo sus pies tembló, no por un sismo telúrico, sino por el impacto invisible de presencias que pesaban más que las montañas. Enoc comprendió en ese instante que la historia del hombre era solo una breve nota al pie en una guerra de proporciones universales. La soledad del cosmos se le reveló no como un vacío, sino como una multitud de entidades que aguardaban el momento
en que el hombre bajara la guardia. La atmósfera se tornó eléctrica, Y, frente a Io, el espacio mismo comenzó a curvarse, revelando un portal de geometrías no euclidianas. El primer vigilante estaba cruzando la frontera. El resplandor era tan intenso que las sombras de Enoch se multiplicaron por 7, cada una apuntando hacia una dirección diferente del horizonte, como si su propia alma buscara escapar en todas las direcciones posibles, ante la inminencia de lo divino convertido en horror. La escena termina con Enoch cayendo de rodillas, no en adoración, sino colapsado por el peso de una verdad que no cabe en un cerebro mortal. Sus ojos, antes claros, ahora reflejan el desorden de las galaxias. El misterio ha sido revelado, y con él, el inicio de la caída. El mundo ya no volvería a ser el mismo, pues los guardianes se habían convertido en intrusos, y el cielo, antes un refugio, ahora era una herida abierta que supuraba seres de una belleza aterradora y una maldad insondable. El descenso no fue una llegada gloriosa, sino una inyección de trauma en el tejido de la existencia material. Cuando los vigilantes atravesaron el último velo que separaba lo eterno de lo perecedero, la tierra misma gritó. No fue un sonido que pudiera registrar el oído humano, sino una vibración psíquica que sacudió los cimientos de cada ser vivo. Una náusea repentina que despertó a los animales de sus madrigueras y heló la sangre de los hombres en sus sueños. El punto de impacto fue la cumbre nevada del monte Hermón, un lugar que desde esa noche quedaría marcado no como un santuario, sino como la cicatriz original del mundo. La montaña no recibió a estos visitantes celestiales con pasividad. La roca se vitrificó instantáneamente bajo sus pies. El hielo se sublimó en nubes de vapor tóxico que brillaban con una fosforescencia enfermiza, y el aire se volvió tan denso y cargado de estática que respirar se sentía como inhalar vidrio molido. Allí estaban 200 seres cuya mera presencia era una afrenta a las leyes de la naturaleza. No poseían la forma reconfortante de los mensajeros divinos que a veces visitaban a los patriarcas. Sus cuerpos eran construcciones inestables de luz sólida y materia oscura, fluctuando entre una belleza insoportable y una monstruosidad abstracta. Eran gigantes no solo en estatura física, que empequeñecía los cedros más antiguos del Líbano, sino en su peso ontológico. Cada uno de ellos era un universo de conocimiento prohibido, una biblioteca viviente de secretos que podrían deshacer la realidad. Sus ojos no tenían pupilas, sino que eran pozos de fuego frío que habían contemplado el nacimiento de galaxias, y ahora miraban con desdén y un hambre voraz el pequeño teatro de la humanidad. El silencio que impusieron sobre la montaña era absoluto, un vacío acústico donde el viento se negaba a soplar. Al frente de esta legión de estrellas caídas se encontraba Semiasa, el líder de la rebelión, una entidad cuya aura irradiaba una melancolía tan profunda que podría marchitar campos enteros. Su rostro era una máscara de perfección arquitectónica, pero sus ojos revelaban el abismo de una decisión irrevocable. A su lado estaba Azazel, cuyo aspecto era más terrible. Si Semiasa era la mente de la caída, Azazel era su espada. Su forma parecía estar hecha de bordes afilados y metal líquido, y a su alrededor el espacio parecía cortarse, anticipando las armas y la guerra que le enseñaría a los hombres. No hablaban entre ellos con voces, sino que sus pensamientos chocaban como placas tectónicas, resonando en el plano astral con una intensidad que provocaba migrañas a kilómetros de distancia. La cumbre del Hermón se convirtió en el escenario del primer gran acto de blasfemia cósmica. Los 200
se reunieron en un círculo perfecto, y el suelo bajo ellos comenzó a pudrirse, tornándose negro y estéril. No estaban allí simplemente para visitar, estaban allí para sellar un pacto que ataría sus destinos al de la carne mortal. Semiasa, con una voz que sonaba como el crujido de glaciares antiguos, pronunció las palabras del anatema. No fue un simple juramento, sino un ritual de automutilación espiritual. Juraron uno por uno y luego todos al unísono abandonar sus puestos en las estaciones celestiales, corromper su esencia divina, mezclándola con las hijas de los hombres, y aceptar la condenación eterna como precio por experimentar los placeres y el poder del mundo material. Cada palabra del juramento era un martillazo sobre el yunque de la creación. Con cada promesa de transgresión, el cielo sobre el monte Hermón se oscurecía más, como si el Creador estuviera apartando su rostro con repulsión. Un trueno seco sin relámpago sacudió la montaña cuando el pacto se completó. La realidad se había fracturado. La barrera inviolable entre el espíritu y la materia había sido demolida por aquellos encargados de protegerla. La atmósfera se llenó de un olor a ozono y sangre antigua. Los vigilantes, ahora formalmente los caídos, volvieron sus rostros inescrutables hacia las llanuras donde dormían las ciudades de los hombres, sus nuevas presas. El terror cósmico había dejado de ser una amenaza abstracta en el cielo para convertirse en una presencia física, una infección que acababa de ser inoculada en el corazón del mundo. La era de la inocencia había terminado. La era de los monstruos había comenzado. Los vigilantes no permanecieron como estatuas de luz en la cima del Hermón. Descendieron a los valles como una niebla dorada y ponzoñosa que se filtraba en los sueños y los hogares de los hombres. Su llegada a las aldeas de la llanura no fue violenta, sino seductora, una invasión de belleza insoportable y promesas de un poder que la humanidad, en su fragilidad, nunca había osado imaginar. Eran seres que caminaban entre los mortales con una elegancia que hería la vista, sus voces resonando en las mentes de los hombres como el tañido de campanas de plata. No traían la salvación, sino la curiosidad, esa chispa prometeica que Vayu, su tutela, se convirtió en una hoguera que comenzó a consumir el orden natural de la creación. La relación entre los ángeles caídos y los humanos fue una amalgama contra natura, una violación de las fronteras biológicas y espirituales que sostenían el equilibrio del mundo. Azazel, el más oscuro de los instructores, fue el primero en desgarrar el velo de la inocencia técnica. Llevó a los hombres a las entrañas de la tierra, no para buscar refugio, sino para violar el útero de la montaña. Vayu, su guía, el hombre, aprendió el secreto del hierro y el bronce, pero no para fabricar arados, sino para forjar instrumentos de muerte. El sonido del martillo contra el yunque se convirtió en el latido del corazón de una nueva era. Azazel les mostró cómo extraer el alma del metal, cómo templarlo en la sangre de los sacrificios y cómo darle bordes tan finos que pudieran cortar el aire mismo. La guerra, que antes era una escaramuza primitiva por recursos, se transformó en una ciencia de la carnicería. Los rostros de los guerreros se ocultaron tras máscaras de metal frío, perdiendo su humanidad antes de entrar en batalla. El brillo del acero reflejaba una luz que no era de este sol, sino un destello del incendio celestial que los vigilantes habían traído consigo. Mientras los hombres se embriagaban con el poder de la destrucción, las mujeres eran arrastradas a una forma diferente de cautiverio. Los caídos las observaban con una lascivia cósmica, una atracción que trascendía la carne y buscaba la posesión de la esencia vital humana. Les enseñaron el arte de las tinturas, el uso de los antimonios para sombrear los ojos,
y la alquimia de las fragancias que nublan el juicio. Pero no era mera vanidad, era una forma de hechicería visual, una geometría del rostro que permitía a las mujeres manipular las voluntades y ver realidades ocultas. El maquillaje no era un adorno, sino una marca ritual, una señal de propiedad de los seres del abismo. Las hijas de los hombres comenzaron a mirar el mundo a través de párpados pintados con polvo de estrellas caídas, viendo el velo de la realidad romperse, permitiendo que sombras de otros planos se pasearan por sus alcobas. El horror cósmico se manifestó plenamente en la enseñanza de las artes prohibidas, la lectura de las nubes, los signos de la tierra, la astrología que no predecía el destino, sino que lo manipulaba. Los hombres aprendieron a conjurar los espíritus de los elementos, a romper las raíces de las plantas para extraer venenos que mataban el alma antes que el cuerpo. El conocimiento fluía como una plaga de miel negra. Los vigilantes entregaron a la humanidad las llaves de una biblioteca que el Creador había sellado con 7 sellos. Y el hombre, en su arrogancia, abrió cada puerta con avidez. La atmósfera de las ciudades cambió. El aire ya no olía a tierra y lluvia, sino a inciensos extraños, a metal fundido y a la exhalación de entidades que no respiran oxígeno. Las noches se llenaron de cánticos en lenguas que hacían que las piedras vibraran y que los niños nacieran con ojos que veían el futuro y la muerte. Entonces ocurrió lo inevitable, el punto de no retorno en esta tragedia de proporciones universales. La unión carnal entre los vigilantes y las hijas de los hombres no fue un acto de amor, sino una colisión de 2 naturalezas incompatibles. Fue una transgresión genética que deformó la trama misma de la vida. Las mujeres encintas por estos seres no llevaban en su vientre una promesa, sino una maldición que crecía con una velocidad antinatural. Los embarazos eran tortuosos, deformando los cuerpos mortales más allá de sus límites, mientras el feto absorbía la vitalidad de la madre como un parásito de otro mundo. En el silencio de las noches de luna negra se escuchaban los lamentos de las madres que sentían como algo inmenso, pesado y hambriento se agitaba en sus entrañas. La escena culmina con el primer nacimiento de los Nefelim. No fue un parto, fue una ruptura. De los vientres desgarrados de las mujeres surgieron criaturas que no pertenecían a la tierra ni al cielo. Al nacer, sus primeros llantos no eran de dolor humano, sino un estruendo que hizo que los pájaros cayeran muertos de los árboles. Eran gigantes desde su primer aliento, con pieles que brillaban con una palidez lunar y ojos que contenían el vacío de las estrellas errantes. El primer Nefalim se puso en pie apenas minutos después de salir del útero, alzando su cabeza hacia un cielo que ya no lo reconocía como hijo. Los vigilantes observaron a su descendencia con una mezcla de orgullo impío y terror secreto, pues habían engendrado algo que ni siquiera ellos podrían controlar. La semilla del caos había germinado, y el mundo de los hombres estaba a punto de ser devorado por sus propios herederos. El crecimiento de los Nefelim no siguió las leyes de la biología mortal. Fue una explosión de carne y voluntad que desafió la arquitectura misma de la vida. En cuestión de meses, lo que habían sido infantes de mirada gélida se convirtieron en torres de músculos y tendones, seres cuya estatura obligaba a los hombres a mirar hacia arriba, hasta que el cuello crujía. No eran simplemente humanos de gran tamaño, eran aberraciones anatómicas. Su piel, densa como el cuero y fría como el mármol, a menudo presentaba excrescencias óseas o patrones de venas que brillaban con un flujo plateado, un recordatorio de su linaje estelar. Sus voces no salían de sus gargantas, sino que retumbaban en el pecho de quienes los escuchaban, un estruendo que hacía vibrar los huesos y trizaba los recipientes
de arcilla. El mundo, pequeño y frágil, se convirtió de pronto en una jaula estrecha para una nueva raza de dioses hambrientos. Pronto, la admiración que los hombres sentían por estos semidioses se transformó en un terror paralizante. Los Nefilim no conocían la saciedad. Poseían un metabolismo alimentado por la esencia de dos mundos, una hoguera interna que exigía tributos constantes. Ao Principi, o las ciudades de los hombres, entregaron sus cosechas voluntariamente, vaciando sus graneros para alimentar a los hijos de sus amos celestiales. Pero el hambre de los gigantes era una espiral descendente hacia el abismo. Desdevoraron los campos de trigo en una tarde, consumieron los huertos de olivos como si fueran hierba rala y vaciaron los viñedos hasta que no quedó ni una semilla. Cuando el mundo vegetal no fue suficiente, sus ojos se posaron en el ganado. Manadas enteras de bueyes, ovejas y cabras desaparecieron en las fauces de los bastardos divinos, cuya crueldad crecía en proporción a su tamaño. El sonido de los huesos, quebrándose bajo sus dientes, se convirtió en la banda sonora de las noches en Mesopotamia y más allá. Sin embargo, el verdadero horror cósmico se desató cuando el hambre trascendió lo físico y se convirtió en una sed espiritual de destrucción. Los Nefelem, al darse cuenta de que la tierra era finita y sus recursos limitados, comenzaron a ver a la humanidad no como sus parientes, sino como ganado prescindible. El pacto de los vigilantes se había podrido. Aquellos que debían ser guías se habían convertido en progenitores de monstruos y ahora observaban, con una mezcla de impotencia y fascinación perversa, como sus hijos empezaban a devorar a la raza humana. No fue solo por alimento, fue un acto de dominio metafísico. Los gigantes descubrieron que la sangre humana contenía una chispa de vida pura que calmaba momentáneamente el vacío abrasador en sus almas. El cielo se volvió gris, saturado por el humo de las piras, donde no se ofrecían sacrificios a Dios, sino que se preparaba el banquete de los tiranos. La tierra misma empezó a cambiar bajo el peso de sus pasos. Los Nefelim, instruidos por los secretos arquitectónicos de sus padres, obligaron a los hombres a construir ciudades de una escala ciclópea, monumentos de piedra negra que herían el horizonte. Eran estructuras de geometrías imposibles, diseñadas para canalizar energías que la mente humana no puede procesar sin romperse. En estas ciudades, el orden natural fue invertido. El agua fluía hacia arriba por canales de magnetita y las sombras no seguían la posición del sol, sino que se movían con voluntad propia, acechando en los rincones de los palacios donde los gigantes celebraban sus orgías de carne y conocimiento prohibido. El pecado ya no era una transgresión moral, era una alteración del tejido de la realidad. El mundo se estaba convirtiendo en un reflejo del caos externo, un lugar donde lo sagrado había sido profanado hasta el punto de no retorno. Pero lo más aterrador fue el inicio de la guerra fratricida, cuando los hombres se volvieron escasos y la tierra se tornó estéril bajo el azote de su presencia. Los Nefelim se volvieron unos contra otros. No eran batallas de hombres, sino cataclismos de carne y poder. Sus enfrentamientos sacudían las placas tectónicas, provocando terremotos que tragaban aldeas enteras. En su furia comenzaron a beber la sangre de sus propios hermanos, rompiendo el último tabú de la creación. La sangre de los ángeles caídos, mezclada con la de la tierra, creó una amalgama de podredumbre que dio origen a espíritus inmundos, sombras que no morían y que empezaron a poblar los lugares desiertos. El clamor de la tierra llegó a ser tan insoportable que el silencio del Creador empezó a fracturarse. Enoc, desde su retiro en las montañas,
veía cómo el horizonte se teñía de un rojo perpetuo. Ya no escribía sobre las estrellas, sino que registraba el lamento de la creación. Veía a los gigantes caminar sobre los cadáveres de la civilización, sus siluetas recortadas contra un sol que parecía querer apagarse de vergüenza. El misterio se había vuelto una pesadilla tangible. El terror no estaba en lo desconocido, sino en la certeza de que los guardianes del cielo habían desatado una fuerza que ahora los devoraba a todos. La escena termina con la visión de un Nefelim colosal, de pie, sobre una montaña de cráneos, alzando un grito de desafío hacia el firmamento, mientras sus manos cotean una sustancia que no es sangre, sino una oscuridad líquida que comienza a cubrir el mundo como un sudario negro. La tierra ya no era la cuna de la vida, sino una inmensa herida abierta que supuraba el dolor de 1000 generaciones truncadas. El suelo, saturado por la sangre de los hombres y la esencia corrupta de los Nefalim, comenzó a emitir un lamento que trascendía lo físico. No era un viento, ni el retumbar de un volcán. Era el grito ontológico de la materia misma, una vibración de agonía que ascendía desde las raíces de las montañas hasta los confines del cosmos. La sangre de los inocentes no se secaba bajo el sol, permanecía vibrante, cálida y acusadora, formando ríos purpúreos que se negaban a integrarse en el ciclo de la naturaleza. El hedor de la muerte se había vuelto tan denso que los cielos se habían tornado de un color cobrizo permanente, como si la atmósfera misma estuviera oxidándose bajo el peso de la iniquidad. En este crepúsculo de la existencia, la humanidad se había convertido en un susurro agónico, una especie al borde de la extinción, atrapada entre la tiranía de los gigantes y el silencio aterrador de un Dios que parecía haber abandonado su obra. Más allá del velo de nubes tóxicas y el humo de las ciudades incendiadas en las esferas de luz que el ojo humano no puede percibir sin quedar ciego, los 4 grandes pilares de la corte celestial comenzaron a prestar atención. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, entidades cuya esencia es el fuego puro y la justicia absoluta, se asomaron por las ventanas del firmamento. Lo que vieron no fue el jardín que ayudaron a custodiar, sino un matadero cósmico. Vieron a Azazel, el maestro de la forja, transformando la superficie del mundo en un yunque de dolor. Vieron a Semiasa liderando una horda de ángeles que habían cambiado su gloria por el sudor y la sangre de la carne. Pero, sobre todo, vieron a los Nefelim, aquellas monstruosidades que devoraban no solo el cuerpo de los hombres, sino que consumían la esperanza misma, dejando tras de sí un vacío que amenazaba con infectar incluso los planos superiores. Miguel, el príncipe de las milicias, cuya voz es como el estruendo de 7 truenos, sintió la vibración del clamor de la tierra en sus propias alas de luz. Gabriel, el mensajero de los secretos, observó cómo las almas de los muertos no podían ascender, quedando atrapadas en la atmósfera densa y cargada de hechicería de la tierra, convirtiéndose en sombras errantes que alimentaban la oscuridad de los caídos. El informe de la devastación era absoluto. La ley del Creador había sido no solo rota, sino invertida. Lo que debía ser santo era profano, lo que debía ser eterno estaba muriendo. La santidad de los cielos se sentía insultada por el hedor de la transgresión que subía desde el monte Hermón. Los arcanos comprendieron que la infección no se detendría por sí sola. El cáncer de la caída se estaba expandiendo, y si no se intervenía, el cosmos entero colapsaría en un caos de geometría quebrada y luz devorada. Mientras tanto, Enoc fue arrebatado de su soledad. No fue una invitación amable, sino un rapto divino que sacudió cada fibra de su ser. Se encontró en un lugar que no era lugar, un espacio entre dimensiones
donde el tiempo fluye como un río de mercurio. Frente a él, los 4 arcanos se manifestaron no como figuras humanas aladas, sino como estructuras de luz geométrica, con miles de ojos que miraban hacia todos los tiempos simultáneamente. El terror que Enoc sintió no era el miedo a la muerte, sino el horror ante la magnitud de lo sagrado. La presencia de estos seres hacía que sus huesos se sintieran como paja y sus pensamientos como ceniza. Ellos no hablaban con palabras, sino que proyectaban visiones de la justicia inminente. Le mostraron el juicio de Azezol, quien sería encadenado en la oscuridad bajo las rocas del desierto. De duda él, y le mostraron el destino de los vigilantes. Verían morir a sus propios hijos en una orgía de autodestrucción, antes de ser arrastrados a los abismos de fuego bajo las montañas. El encargo para Enoc fue la tarea más pesada jamás impuesta a un mortal. Él debía ser el mensajero de la condenación para aquellos que una vez fueron los príncipes del cielo. Debía caminar de regreso al mundo de las sombras y decirle a los vigilantes que su petición de perdón había sido rechazada antes de ser pronunciada. El Señor de los Espíritus había hablado, y su decreto era inmutable. La escena se cierra con Enoc descendiendo de nuevo hacia la tierra, cruzando el umbral de las nubes de cobre. Abajo, el mundo ardía con un fuego fatuo, y los gigantes seguían rugiendo en su arrogancia. Enoc, con el rostro marcado por la luz de los arcanos y el corazón convertido en una piedra de juicio, caminaba hacia el campamento de los caídos. Llevaba consigo no una rama de olivo, sino la sentencia final del cosmos, el fin de la paciencia divina y la promesa de un diluvio que no solo limpiaría el agua, sino que purgaría la realidad misma de la mancha de los ángeles. El regreso de Enoc desde los umbrales de la eternidad no fue un descenso suave, sino una caída a través de capas de realidad en descomposición. Aterrizó en las afueras del gran campamento de los vigilantes, situado cerca de las aguas nacientes del Jordán, un lugar que alguna vez fue sagrado y que ahora palpitaba como un tumor en la piel del mundo. El aire allí era irrespirable para un hombre común, denso con el residuo psíquico de 1000 rituales prohibidos y el hedor metálico de las forjas de Azezol, que nunca dormían. Las estructuras que se alzaban ante él no habían sido construidas con manos humanas. Eran excrescencias de la tierra corrupta, torres de basalto pulido y hueso cristalizado que desafiaban la gravedad, unidas por puentes de energía crepitante que zumbaban con una estática malévola. Enoc caminó a través de este paisaje de pesadilla. Ya no era el hombre temeroso que observaba las estrellas desde la montaña. Su paso era firme y su piel irradiaba una luminiscencia residual, un eco de la luz inaccesible que había presenciado ante el trono de gloria. Las quimeras genéticas, esos sirvientes deformes creados en los laboratorios de los caídos, huían de su presencia, chillando y cubriéndose los ojos sensibles a la pureza. Los guardias gigantes, Nefelim, de menor rango, que custodiaban las puertas de la ciudadela, intentaron bloquear su camino con lanzas que podían atravesar rocas, pero una fuerza invisible los repelió violentamente, lanzándolos contra las murallas de obsidiana como muñecos de trapo. La autoridad que Enoc portaba no era suya, era un préstamo directo de la ira divina. Llegó al corazón del complejo, un vasto anfiteatro bajo una cúpula de energía tormentosa donde Semiaza mantenía su corte. El líder de la rebelión estaba sentado en un trono tallado en un meteorito caído, su belleza aún inmaculada pero gélida, una perfección estática que helaba el alma. A su lado, Azezol era una tormenta contenida en una armadura de escamas vivientes, rodeado de prototipos de armas que flotaban a su alrededor,
zumbando con el deseo de matar. 200 pares de ojos, pozos de fuego estelar y desesperación antigua, se fijaron en la pequeña figura del escriba mortal. Hubo un silencio tenso, roto solo por el sonido distante de los Nefelim, devorándose unos a otros en las llanuras lejanas. Semiasa, con una voz que sonaba como el deslizamiento de placas de hielo, preguntó por la respuesta a su petición de clemencia. Enoc no respondió con palabras propias. Abrió la boca y el sonido que emergió no fue humano, fue la resonancia del juicio, el eco de los decretos sellados con fuego en las tablas del cielo. Su voz se amplificó sobrenaturalmente, sacudiendo los cimientos de la ciudadela y agrietando el trono de meteorito. No habrá paz para vosotros, declaró Enoc, y cada sílaba era un martillazo sobre la realidad de los caídos. Vuestra petición no ha ascendido, ha sido incinerada por la santidad del Altísimo antes de cruzar el primer cielo. La sentencia ha sido dictada. No solo seréis atados en las tinieblas de Dudel, bajo rocas dentadas hasta el día del gran juicio, sino que vuestro castigo comenzará aquí y ahora. Vuestros ojos, que codiciaron la carne mortal, serán testigos de la aniquilación total de vuestra descendencia. La revelación golpeó a los vigilantes con la fuerza de una supernova física. La desesperación de seres eternos es una fuerza de la naturaleza. El aire en el anfiteatro se volvió gélido instantáneamente. Azazel escuchó un sonido de pura furia cósmica y desenvainó una espada de luz negra, listo para partir en dos al mensajero. Pero Semiasa permaneció inmóvil, con el rostro petrificado en una máscara de horror incomprensible. Habían creído que su poder era absoluto en este plano, pero la voz de Enoc les recordó que solo eran inquilinos en una casa que estaba a punto de ser demolida. La sentencia final no era la muerte, sino la impotencia absoluta. Ver cómo los imperios que construyeron y los hijos monstruosos que engendraron eran borrados de la faz de la tierra, en un baño de sangre fratricida, antes de que las aguas del abismo vinieran a limpiar la mancha de su existencia. El silencio que siguió a la sentencia de Enoc no fue un vacío, sino una presión física, una condensación de la fatalidad que se extendió desde el epicentro del campamento de los vigilantes hacia cada rincón de la tierra habitada. El decreto divino actuó como un veneno invisible, inoculado en la mente de los Nefelim. Aquellos seres que ya eran inestables por su naturaleza híbrida, sintieron como los últimos vestigios de razón se disolvían en un océano de paranoia y hambre absoluta. La espada de la paz fue retirada del mundo Ypsilon, en su lugar un espíritu de discordia. Una vibración disonante proveniente de las esferas más bajas del abismo comenzó a dictar sus movimientos. No hubo necesidad de que los ejércitos celestiales descendieran para iniciar la matanza. Los hijos de los vigilantes se convirtieron en sus propios verdugos, transformando el paraíso terrenal en un matadero de proporciones titánicas. La carnicería comenzó al alba, bajo un sol que surgió teñido de un violeta enfermizo, como una contusión en el tejido del cielo. Los Nefelim, presos de una sed de sangre que no podía ser saciada con animales ni con hombres, volvieron sus ojos hambrientos hacia sus propios hermanos. El primer golpe no fue una provocación, sino una explosión de violencia gratuita. Un gigante de proporciones montañosas hundió sus garras en el pecho de su compañero de mesa, arrancando un corazón que aún latía con el fuego de las estrellas. Ese fue el toque de queda para la civilización de los bastardos. En cuestión de horas, las ciudades de basalto y obsidiana se convirtieron en trampas mortales. El sonido que dominaba el aire no era el de la guerra organizada, sino un estruendo de huesos del tamaño de troncos de cedro quebrándose y el rugido de gargantas
que no conocían el perdón. La batalla de los gigantes fue un cataclismo geológico. Cada paso de los contendientes provocaba ondas de choque que derribaban las aldeas humanas a kilómetros de distancia. Sus armas, forjadas bajo la tutela de Azeisor, brillaban con una energía pálida y cortaban no solo la carne, sino la estructura misma del espacio. Al chocar, las espadas de bronce celestial emitían destellos que cegaban a las aves en pleno vuelo, haciéndolas caer como lluvia de plumas, quemadas sobre un suelo que ya estaba saturado de una sustancia viscosa. Una mezcla de sangre roja humana y el fluido plateado y frío que corría por las venas de los Nefalim. La tierra, incapaz de absorber tal cantidad de esencia profana, comenzó a vomitar fango negro, creando pantanos de podredumbre donde los gigantes se hundían mientras seguían despedazándose unos a otros, incapaces de soltar el cuello de su adversario, incluso mientras se ahogaban. Desde lo alto de las torres de su ciudadela, los vigilantes estaban obligados a observar. Este era el núcleo de su condena a la inacción forzada. Semiasa, Azazel y los otros 18 jefes de los 200 estaban rodeados por un círculo de fuego invisible, una barrera erigida por la voluntad de los arcanos que les impedía intervenir para salvar a su descendencia. Sus rostros, antes orgullosos, eran ahora máscaras de una agonía eterna. Ver a un hijo morir es un trauma humano. Ver a una estirpe de semidioses aniquilarse a sí misma en una orgía de canibalismo y locura es un horror cósmico que desmoronaba la psique de los ángeles caídos. Gritaban nombres que el viento se llevaba, extendían manos que solo encontraban el vacío de la barrera divina. Cada vez que uno de sus hijos caía, los vigilantes sentían una parte de su propia esencia desgarrarse, una amputación espiritual que se repetía miles de veces por hora. El espectáculo era dantesco. Un Nefelim, con la mandíbula desencajada y los ojos inyectados en una luz negra, devoraba las entrañas de su hermano, mientras éste aún intentaba estrangularlo. No había honor en esta lucha, solo la pureza del odio. La arquitectura de sus ciudades fue utilizada como armas, arrancaban las agujas de las torres para usarlas como lanzas, demolían puentes sobre sus enemigos y convertían los templos en piras funerarias. El aire se saturó con el hedor de la carne quemada y algo mucho peor, el olor del espíritu impuro que se liberaba cuando un Nefelim moría. Al no tener lugar en el cielo ni en el reposo de la tierra, las almas de los gigantes muertos no se desvanecían, se convertían en sombras hambrientas, en demonios que comenzaban a pulular por el campo de batalla, alimentándose del terror de los pocos humanos que aún quedaban con vida, observando la extinción de sus cuerpos físicos desde el plano astral. Enoc, escoltado por una presencia invisible pero palpable, caminaba por los linderos de este infierno terrestre. Sus pies no se manchaban con la sangre y sus ojos, fortalecidos por la visión divina, registraban cada acto de la tragedia para el libro del juicio final. Veía cómo el mundo que conocía se desmoronaba bajo el peso de una justicia que no conocía la emoción. La naturaleza misma parecía participar del exterminio. Las raíces de los árboles se enredaban en los pies de los gigantes heridos, y los rayos caían con precisión quirúrgica sobre aquellos que intentaban huir de la carnicería. Era el universo entero purgando una infección. La escena termina con la imagen de un valle cubierto de cadáveres ciclópeos que llegaban hasta donde alcanzaba la vista, mientras el sol se ocultaba, dejando paso a una noche sin estrellas, donde lo único que brillaba era la sangre plateada de los muertos, iluminando el rostro de un Enoc
que ya no pertenecía a este mundo. El silencio que siguió a la extinción de los Nefelim no fue un alivio, sino una atmósfera de pesadilla, un vacío sonoro que pesaba sobre los hombros de los vigilantes como si el cielo mismo se hubiera convertido en plomo. Los campos de batalla, sembrados con los restos colosales de sus hijos, empezaron a exhalar una bruma negra, una miasma de desesperación que nublaba la vista de los inmortales. Semiasa, Azezol y los demás jefes de los caídos permanecían en la ciudadela de basalto, con sus glorias marchitas y sus vestiduras de luz convertidas en jirones de sombra. Ya no eran los señores de la creación, sino reos esperando el hacha del verdugo. Entonces el firmamento se rasgó. No fue una tormenta de nubes, sino una fractura en la fábrica de la realidad. De esa grieta no surgió luz cálida, sino un resplandor blanco, frío y quirúrgico, que cortó la bruma como una espada de diamante. Los 4 arcanos, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, descendieron no como mensajeros, sino como las fuerzas fundamentales del universo, personificadas para corregir una anomalía. Rafael, cuya esencia es la curación que a menudo requiere la amputación de lo podrido, se adelantó hacia Azazel, el ángel forjador, el que enseñó a los hombres el arte de la guerra y la vanidad de las tinturas. Intentó levantarse, pero sus piernas, que una vez caminaron sobre las estrellas, se sintieron como ceniza. Rafael no pronunció palabras de consuelo. Sus manos, hechas de un fuego que no quema la carne sino el espíritu, se extendieron, y la tierra misma, bajo Zezel, obedeció. En el desierto de Dudel, el suelo se abrió en una hendidura infinita, revelando un abismo de geometrías dentadas y oscuridad absoluta. No era un simple agujero en el suelo, era una prisión ontológica diseñada para contener a un ser eterno. Rafael arrojó a Azazel al vacío y por orden divina cubrió la apertura con rocas afiladas y pesadas, condenándolo a una inmovilidad eterna en la negrura, donde el único sonido que escucharía sería el eco de sus propios crímenes, hasta el día del gran juicio. Mientras tanto, Miguel, el príncipe de las milicias, se enfrentó a Semiasa, el líder de la rebelión, aquel que una vez fue el más sabio entre los vigilantes. Miró a su antiguo hermano con ojos que suplicaban una aniquilación rápida. Pero la justicia del Altísimo no conoce la prisa. Miguel extendió una cadena forjada con los eslabones del tiempo mismo y la paciencia divina. Cada eslabón vibraba con la frecuencia de las leyes que Semiasa había roto, con un movimiento que sacudió los cimientos del planeta. Miguel ató a Semiasa y a sus seguidores supervivientes bajo las colinas de la tierra. Los vigilantes fueron arrastrados, no por la fuerza física, sino por el peso de su propia transgresión, hacia las cámaras magmáticas y los abismos subterráneos, donde la presión es tal que la luz no puede existir. Allí fueron sellados por 70 generaciones, obligados a sentir el calor de las entrañas del mundo y a ver, a través de una visión profética torturadora, como la humanidad que intentaron corromper sería borrada para empezar de nuevo. El horror cósmico alcanzó un nuevo clímax cuando los arcanos comenzaron la purga de los espíritus impuros, las almas de los Nefelim muertos, aquellas sombras que no podían ascender al cielo ni descansar en el Siol, comenzaron a ser arrastradas hacia los rincones oscuros del mundo. Gabriel, con una vara de justicia que emitía una vibración insoportable para los seres de oscuridad, decretó que estos espíritus, nacidos de la unión prohibida, quedarían en la tierra como demonios. No tendrían cuerpos, pero su hambre sería eterna. Serían los parásitos de la humanidad
las voces en la oscuridad que incitarían al mal, pero estarían siempre bajo el yugo del miedo al juicio final. Enoc observaba este proceso de ordenamiento del caos con una mezcla de piedad y horror. Veía cómo la jerarquía del universo se reajustaba, cómo los antiguos dioses se convertían en prisioneros y cómo sus hijos se transformaban en los fantasmas que acecharían las pesadillas de los hombres por milenios. La atmósfera del mundo cambió drásticamente. El aire, antes cargado con la electricidad de la presencia de los vigilantes, se volvió pesado y húmedo. Las nubes de cobre comenzaron a fundirse en un gris plomizo que cubría todo el horizonte. El Creador ya no hablaba a través de sus ángeles. Ahora hablaba a través de la naturaleza que se preparaba para una exhalación cataclísmica. Los animales, sintiendo el cambio en la presión cósmica, comenzaron un éxodo silencioso hacia tierras más altas, mientras los pocos hombres que no habían sido devorados por los gigantes se arrastraban por las ruinas de las ciudades de basalto, sintiendo que el suelo que pisaban ya no les pertenecía. La tierra estaba cansada, saturada de sangre y hechizos, y pedía a gritos ser lavada. La presencia de los arcanos comenzó a desvanecerse, regresando a los planos superiores, dejando a Enoc solo en un mundo que se sentía como una tumba abierta. La escena termina con Enoc, de pie en la orilla de un mar negro, que comenzaba a agitarse con una furia inusual. A lo lejos, vio la silueta de un hombre, su descendiente Noé, trabajando en una estructura de madera que parecía absurda en un mundo de piedra y metal. El escriba comprendió que su papel como testigo estaba llegando a su fin en este plano de la existencia. Las cadenas habían sido puestas, los verdugos habían cumplido su parte, y ahora el universo mismo se preparaba para cerrar el puño sobre la tierra. El misterio de los vigilantes estaba sellado bajo las montañas, y el terror de los gigantes se había convertido en un susurro de sombras. Pero el juicio Mayoere, el que no dejaría piedra sobre piedra, estaba a solo un latido de distancia. El primer trueno del diluvio resonó no en el cielo, sino en el corazón mismo de la creación, anunciando que el tiempo de la misericordia había expirado y que el agua vendría no para dar vida, sino para sepultar el pecado en el olvido del abismo. El fin no llegó con un estruendo de trompetas, sino con un susurro líquido que heló el corazón de los últimos hombres. El cielo, que durante íanes había sido el trono de la luz, se transformó en una membrana de obsidiana que comenzó a filtrarse. No era una lluvia común, eran las cataratas del cielo que se abrían, una descarga de agua primordial que parecía poseer una densidad y una voluntad propias. Simultáneamente, la tierra, herida profundamente por las excavaciones de los Nephilim y la magia negra de los vigilantes, respondió desde sus entrañas. Las fuentes del gran abismo se rompieron con un crujido tectónico que desplazó los continentes. El agua no subía desde los océanos, brotaba de las grietas del suelo como una sangre fría y oscura, reclamando el territorio que la transgresión había profanado. El diluvio no fue un fenómeno meteorológico, sino un acto de cirugía cósmica. El Creador estaba lavando la gangrena de la realidad con el solvente universal de la existencia. Enoc estaba de pie en la cumbre de la montaña más alta, un lugar donde el aire ya se sentía enrarecido por la proximidad de lo divino. A sus pies, el panorama era una visión del horror absoluto. Las ciudades de basalto, los monumentos ciclópeos que los gigantes habían erigido para su propia gloria, estaban siendo tragados por una marea que no conocía límites. Veía a los últimos Nefelim, aquellos que no habían muerto en la guerra fratricida.
luchando contra el ascenso imparable de las aguas. Sus fuerzas, antes capaces de mover montañas, eran inútiles contra la masa líquida que pesaba más que el plomo. Sus gritos de desafío se convertían en burbujas de desesperación mientras se hundían en las profundidades de un océano que no tenía orillas. Los espíritus de los muertos, las sombras que Azazel había invocado, revoloteaban sobre la superficie del agua como polillas negras, buscando un cuerpo donde refugiarse solo para ser dispersados por el viento huracanado que portaba la sentencia final de los arcanos. El agua comenzó a cubrir los valles donde la humanidad había florecido y caído. Enoc observó el arca de Noé, una pequeña astilla de madera en un universo de furia líquida, siendo elevada por la misma fuerza que destruía todo lo demás. No era solo agua lo que caía, era una limpieza ontológica. La sangre de los gigantes, los metales prohibidos, las tinturas de las hechiceras y los libros de astrología maldita estaban siendo disueltos, sus átomos separados y purificados por la presión de las profundidades. El mundo antediluviano, con toda su belleza aterradora y su sabiduría impía, estaba siendo borrado de la memoria de la materia. La oscuridad se volvió total, interrumpida solo por los relámpagos que no nacían de las nubes, sino del choque de las dimensiones que se cerraban para siempre. El tiempo mismo parecía detenerse, estirándose en una agonía líquida donde cada segundo pesaba un siglo. Entonces, el terror cósmico se manifestó de una forma que Enoc no esperaba. Alrededor de él, el espacio comenzó a vibrar con la frecuencia de una luz que no pertenece al espectro visible. Los 4 arcanos reaparecieron, pero esta vez no tenían forma. Eran columnas de fuego blanco que se alzaban desde el centro del diluvio hasta el cenit del cielo. Uriel, el ángel del trueno y el terror, extendió su mano hacia Enoc. El cuerpo del escriba comenzó a experimentar una transmutación insoportable. Sus tendones se convirtieron en hilos de fuego plateado. Sus huesos se transformaron en cristales de luz. Sus ojos, que habían visto la caída y la destrucción, fueron vaciados de su humanidad para ser llenados con la visión de la eternidad. Enoc ya no estaba observando el diluvio desde fuera, se estaba convirtiendo en parte del mecanismo del juicio. Sentía el dolor de cada ser que se ahogaba, pero también la necesidad matemática de su desaparición para que el equilibrio fuera restaurado. La montaña bajo sus pies desapareció, engullida por una ola que alcanzó las nubes. Enoki ya no caía, sino que ascendía a través de la tormenta. Miró hacia abajo una última vez y vio la tierra convertida en una esfera de agua perfecta, un útero oscuro que contenía los cadáveres de una era de monstruos. Ya no había rastro de las torres de Semyaza ni de las forjas de Azazel, solo quedaba el silencio del abismo, una paz forzada por la aniquilación. La civilización del hierro y el pecado había sido reducida a sedimentos en el fondo de un nuevo mar. El misterio de la iniquidad había sido sepultado bajo millones de toneladas de agua sagrada, y la humanidad que quedaba era solo un pequeño resto flotante, una semilla frágil, protegida por la misma mano que acababa de aplastar al resto del mundo. La transformación de Enoc alcanzó su clímax cuando cruzó la frontera de la atmósfera terrestre. El frío del espacio exterior y el calor de la gloria divina colisionaron, forjando un nuevo ser. Ya no era Enoki, el hijo de Yared. Estaba dejando atrás la carne para convertirse en el Metatrón, el escriba del trono, el dedo de Dios que registra el destino de las almas. Mientras ascendía hacia las esferas de cristal de los cielos superiores, el rugido del diluvio se convirtió en una melodía matemática de una pureza
aterradora. El mundo de abajo había muerto para nacer de nuevo, pero él ya no formaría parte de esa nueva historia como un hombre. La escena termina con la visión de la tierra sumergida, una perla azul y negra en el vacío del espacio, mientras la figura de Enoc se disuelve en una luz dorada que eclipsa al mismo sol, dejando atrás un planeta que ahora es una tumba purificada, esperando el momento en que las aguas se retiren para revelar un suelo nuevo libre de gigantes, pero marcado para siempre por la cicatriz de lo que alguna vez habitó entre las estrellas. El mundo emergió de las aguas no como un recién nacido, sino como un superviviente marcado por cicatrices invisibles. Cuando las cataratas del cielo finalmente se cerraron y el gran abismo selló sus grietas, un silencio absoluto, más denso que cualquier tormenta, se apoderó de la creación. No era el silencio de la paz, sino el de una tumba planetaria que acababa de ser lavada. El sol, filtrado a través de una atmósfera todavía cargada de los vapores de la desolación, proyectó una luz pálida sobre las cumbres de Ararat, donde la pequeña arca de madera descansaba como el último latido de un corazón que se negó a detenerse. Abajo, el mundo antediluviano había desaparecido. Las ciudades de los gigantes, los laboratorios alquímicos de Azezo y los templos de Semiasa yacían ahora sepultados bajo kilómetros de sedimentos y olvido líquido. La superficie de la tierra era un lienzo en blanco, pero en sus profundidades la ponzoña de la transgresión había dejado una huella que ni siquiera el diluvio pudo borrar por completo. Mientras Noé y su estirpe descendían para caminar sobre el fango nuevo, en las regiones más oscuras y gélidas del cosmos, la justicia eterna terminaba de colocar sus cerrojos. Los vigilantes, aquellos 200 que una vez fueron los príncipes del alba, estaban ahora encadenados en los valles de la tiniebla inferior. Sus formas, antes hechas de una luz que eclipsaba a las estrellas, se habían marchitado hasta convertirse en sombras esqueléticas de fuego frío. Sus gritos no llegaban a la superficie, pero sus vibraciones de agonía se convirtieron en el motor de los terremotos y en el calor inquietante que emana de las entrañas del mundo. Estaban condenados a esperar 70 generaciones, una eternidad para los hombres, pero un parpadeo para los inmortales, hasta el día en que el fuego final los reclamara para el juicio definitivo. Sin embargo, su legado no se había disuelto con el agua. Las almas de sus hijos, los Nefelim, al no tener lugar en el cielo ni descanso en la tierra, se alzaron de las aguas como una bruma invisible. Los espíritus, impuros parásitos del destino humano que acecharían los sueños de la nueva humanidad hasta el fin de los tiempos. En el pináculo de la creación, más allá de los 7 cielos de cristal, Enoc ya no recordaba el peso de sus pies sobre el polvo. Había sido conducido ante la presencia del anciano de días, en un trono de llamas que fluía como ríos de zafiro y relámpagos. Allí, bajo la mirada de miríadas de serafines que cubrían sus rostros con alas de fuego, Enoc terminó su metamorfosis. Su piel se convirtió en una vestidura de gloria ardiente. Sus tendones se transformaron en antorchas de sabiduría celestial y se le otorgaron 72 alas, cada una cubierta con 1.000 millones de ojos que ven a través del pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Ya no era un hombre, ni siquiera un profeta. Se convirtió en Metatrón, el príncipe de las fases, el escriba supremo que sostiene la pluma del juicio. Su humanidad fue el precio por convertirse en el puente entre lo divino y lo terrenal, el guardián de los secretos que el mundo perdió en las aguas y que solo los iniciados se atreverían a buscar en los siglos venideros. El terror cósmico de esta historia
reside en la comprensión de que el diluvio no fue un final, sino un reinicio de un ciclo de vigilancia y caída. Metatrón, desde su posición junto al carro de fuego, observa cómo la nueva humanidad comienza a forjar de nuevo el metal. Cómo vuelven a mirar las estrellas con una curiosidad que bordea la codicia, y cómo las sombras de los vigilantes susurran desde el abismo consejos de poder y destrucción. Los secretos que Azezo le enseñó, la guerra, el artificio, la manipulación de la esencia, no murieron, quedaron grabados en la memoria genética de la raza humana, esperando el momento en que el hombre se sienta de nuevo como un dios para volver a rasgar el velo del firmamento. El misterio de Enoc es la advertencia de que vivimos sobre una tumba de gigantes, en un planeta que es a la vez un jardín y una prisión de ángeles. La historia se cierra con una visión de la Tierra en el futuro lejano. Las ciudades modernas de acero y luz se alzan sobre los mismos cimientos donde una vez estuvieron las torres de basalto de los Nefelim. Bajo el asfalto y los océanos, las cadenas de Miguel siguen vibrando, y los ojos de los vigilantes siguen abiertos en la oscuridad absoluta, esperando el fin de su sentencia. Arriba, en el silencio del vacío interestelar, las estrellas errantes continúan su curso desviado, recordándonos que el desorden es una elección y que la justicia es una fuerza tan antigua como la gravedad. El libro que Enoc escribió no es un registro de lo que pasó, sino una cartografía de lo que vendrá. El terror no es que los ángeles cayeran una vez, sino que el cielo sigue ahí, observándonos, esperando a ver si cometemos el mismo error de querer reclamar una sabiduría para la que no estamos preparados.